Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 5:01 de la tarde y hoy los invitamos a conversar sobre anticoncepción, métodos para prevenir embarazos. ¿Cuáles son los métodos de planificación que hay en la actualidad disponibles para hombres y mujeres? ¿Cuáles son los métodos de planificación naturales y los folclóricos? ¿Dónde y cómo puedo recibir asesoría sobre planificación familiar? De la mano de expertos resolveremos estas y más dudas. Además, hablaremos sobre los mitos generados alrededor de estos métodos. Acompáñenos. Esto es En Directo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros como siempre de lunes a viernes. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Anticoncepción, métodos para prevenir embarazos. Como siempre somos el puente entre expertos y ustedes. Hoy contamos con dos super asesores. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Claudia Martínez es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios. Claudia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buen jueves para usted, para nuestros invitados y para todos los televidentes. ¿Cómo están? Pues ya saben que los voy a estar esperando a partir de este momento en las redes sociales de Canal Capital con la etiqueta En Directo Capital. Asimismo, usted nos puede escribir a través de nuestras plataformas digitales como Twitter, en Periscope y Facebook Live. También nos puede ver en vivo en www.conexioncapital.co. Ese es el streaming. Ahí los voy a estar esperando con sus dudas y preguntas. Ahí los vamos a estar esperando y leyendo, por supuesto, en el numeral En Directo Capital. Bueno, para hablar de los métodos de planificación familiar que existen en directo, nos acompaña William Amado Lara. Él es voluntario juvenil de la Cruz Roja Colombiana, es licenciado en Humanidades y hace 10 años hace parte del equipo que dirige el programa de capacitación en salud sexual y reproductiva. Bienvenido, Julián, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, también en nuestra mesa nos acompaña Pablo Vallejo, actual director de investigación en sexualidad humana de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Tiene un PhD en psicología de la Universidad de Granada en España. Gracias por acompañarnos, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Bien, y antes de profundizar en este tema, los invitamos, como siempre, a conocer el contexto. Los embarazos no deseados tienen cifras alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente se registran alrededor de 213 millones de embarazos en el mundo, de los cuales, ojo, se calcula que el 40% son involuntarios. En Colombia, según la última encuesta nacional de demografía y salud, el 50,5% de los niños son producto de embarazos no deseados. De esta medición también se destaca el descenso en la tasa de fecundidad en el país, pues en 1967 el promedio era de 6,7 hijos por mujer, mientras que en la actualidad es de 2 hijos. De otra parte, un estudio realizado por la Universidad Konrad Lorenz reveló que solo el 22% de los jóvenes entre los 14 y 19 años utiliza siempre en sus relaciones sexuales el condón, uno de los métodos anticonceptivos más populares. Bueno, comencemos y profundicemos sobre este tema. ¿Cuáles son los métodos de planificación existentes en este momento, en la actualidad, para las personas que nos están escuchando en casa? Primero hablemos con William. Bueno, nosotros hablamos de métodos quirúrgicos, naturales, químicos y de barrera. Sí. Esos son los métodos que estamos hablando. Hablamos, por ejemplo, de los métodos de barrera que cumplen dos funciones, ¿no? El de planificación familiar, pero también el de prevención en ITS, en infecciones de transmisión sexual. Esos son el condón, ya sea el condón masculino o el condón femenino. Sí. También hablamos entonces de los métodos químicos como las pastillas, como el implante, que también viene a ser un elemento quirúrgico, sí, y los naturales. Los naturales que venimos a hablar, por ejemplo, de estos mitos que hay sobre el del tiempo, el del ritmo, el de
sacarlo antes de la eyaculación, que son los métodos de planificación natural. Se habla de los métodos de planificación folclóricos. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Bueno, son métodos que no están basados realmente en la evidencia científica y que de alguna forma están más centrados en creencias populares, en aquello que porque una vez haya salido bien, pues puede volver a repetirse, pero que de alguna forma pues no tiene que ser. Hay algunos que pueden tener más o menos base, hay otros que son simplemente como tomarse una aspirina después de haber tenido relaciones sexuales. Y hay unos que son permanentes, que podría ser la vasectomía y la ligadura de las trompas. Sí. Esos son los métodos de planificación que son los quirúrgicos, porque hay una intervención médica, Sí. y entonces lo que se hace es una ligadura o se hace una interrupción en el conducto deferente para que el semen o el óvulo no lleguen al proceso de ovulación. Bien, pues vamos a hablar en minutos más a fondo de cada uno de estos para que resolvamos algunos mitos que hay alrededor de cada uno de ellos. Y por supuesto tenemos aquí una base para que sea muy didáctico y también pedagógico. En las calles de nuestra capital le preguntamos a algunos ciudadanos qué métodos anticonceptivos conocen. Esto es lo que dice la gente. Los métodos de anticoncepción que conozco son los hormonales, como el Yadel, la inyección, bueno, las pastillas, también están los dispositivos intrauterinos y bueno, pues ya serían otros más extremos como la ligadura de trompas y bueno, ya esos son los que conozco y bueno, el más importante que es el condón. Bueno, los métodos anticonceptivos que conozco yo son vasectomía, preservativos, pastillas, diafragma intrauterino, ligadura de trompas. Para mí son los más seguros. Conozco como métodos anticonceptivos el Yadel, pues el condón, la T, la inyección y creo que eso. Métodos anticonceptivos conozco el condón, el implante subdérmico, la T, la inyección y las pastillas. Los métodos anticonceptivos que conozco son el condón, las inyecciones de trimestrales y eso. Bueno, la gente por lo menos ha escuchado a 2, 3, algunos hasta 4 de ellos. ¿Qué puede estar pasando? Muchos embarazos son, como escuchábamos ahora, no deseados en el mundo. Cerca del 40% son embarazos no deseados. ¿Estamos fallando en la pedagogía, en la educación, por lo menos en nuestro país? Estamos fallando en hablarle directamente a nuestros jóvenes. Seguimos pensando que todo es un tabú, o que es mito hablar sobre educación sexual y reproductiva y que esa tarea debería ser más para la casa. Incluso en los colegios, no en todos, porque ahora también dentro del plan de estudio de los colegios se ha implementado, pero se deja la tarea solamente para el profesor de ciencias naturales, de biología. Pero eso es un programa que debe ser transversal, se debe hablar en todos los espacios para que los jóvenes empiecen a romper esos mitos y esos temores que tienen frente al uso de los métodos de planificación. También como quitar ese mito entonces de que si una chica carga el condón entonces es porque tiene una vida sexual activa, muy abierta, cuando realmente lo que está pensando es en su futuro y en su decisión o proyecto de vida, que es el de no tener un hijo en ese momento. De hecho, tengo que confesarle que cuando nuestro equipo de producción planeó este programa, pues nos daba temor un poco traer este tipo de dummies, pero es muy importante la pedagogía y que las personas entiendan realmente, digamos, los beneficios que puede tener utilizar esto en los métodos anticonceptivos, sobre todo cuando se es demasiado joven. Y ustedes, la Konrad Lorenz, hicieron un estudio en donde evaluaron a algunos jóvenes colombianos. Sí. ¿Cuáles fueron los hallazgos de ese estudio, doctor Pablo? Bueno, en la Konrad Lorenz hizo un estudio con 1.100 adolescentes de Barranquilla y de Bogotá y de alguna forma encontramos que se están iniciando cada vez un poco más pronto y esto es una cosa pues que nos preocupa porque sabemos que cuanto más tardan en iniciar las relaciones sexuales lo hacen un poco con más cabeza, más fácil que se protejan. Entonces las chicas se están iniciando a los 15 años ahora mismo, mientras que los chicos a los 14 años. Esto es uno de los datos que encontramos, pero es que además una vez que se han iniciado solo el 22% están utilizando de forma consistente, es decir, en cada ocasión el condón. Y esto
es un porcentaje muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con datos de España o de Estados Unidos que rondan en torno al 45 o al 55%. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque es una minoría la que utiliza realmente el condón en sus relaciones sexuales. Hace falta de pronto ese temor muchas veces y se ve, digamos, opacado por la religión y por una cantidad de cosas que hay en nuestra casa a nivel cultural. ¿Qué puede estar pasando para prevenir, además, porque no solamente es prevenir embarazos no deseados y embarazos que no están a tiempo, sino también enfermedades de transmisión sexual? Sí. Efectivamente, las infecciones de transmisión sexual es otra de las cosas, que de hecho el condón es el único método anticonceptivo hoy en día que la está previniendo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y una de las cosas que a los jóvenes les preocupa es no quedar embarazada, o por ejemplo no dejar embarazada a su pareja, pero las infecciones de transmisión sexual parece que no va mucho con los jóvenes, como si ellos fueran inmunes de alguna forma, cuando ahora mismo estamos teniendo algunas formas de gonorrea que son incurables, que son resistentes a todos los antibióticos, la supergonorrea por ejemplo, y en Argentina, por poner un ejemplo, es la tasa más alta de gonorrea del mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta cuándo va a ser solamente para no quedarse embarazado, que serían los casos quizá con una relación más estable, y cuándo va a ser un sexo quizá más casual y el condón deba ser en ese caso el método anticonceptivo. ¿Por qué no lo utilizan? Porque no les gusta, porque les parece aburrido, porque les parece que molesta la erección, al placer. Otra cosa es qué dice la ciencia al respecto. No, y otra cosa es, pues, toda esa cantidad de mitos ya los vamos a resolver y vamos a irlos evacuando. A esta hora, Hilda Sandoval desde Bogotá. Pregunta o opinión. Buenas tardes, doña Hilda. Buenas tardes, José. Primero que todo, felicitarlos por este programa tan maravilloso, tan educativo. Muy amable, muchas gracias. Soy mamá de 3 hijas y ya adolescentes. Cuando me dijeron que las acompañara a planificar, pues sentí morirme. Dije, ay Dios mío, ¿cómo así? Pero ahorita hay mucha educación, mucha información y yo creo que fue la mejor decisión que tomaron mis hijas en contarme cómo prevenir, o sea, ellas no, pues prevenir el embarazo. Yo creo que hay mucha educación y mucha manera para prevenir eso y con enfermedades. Muchas gracias. Hilda, muchísimas gracias de verdad. De hecho, ya estábamos hablando del diálogo directo con los jóvenes para que esto exista. En este caso, es la joven la que busca a su mamá y no la mamá la que, digamos, intenta comentarle cómo es la situación. Eso pasa hoy en día. Los jóvenes a veces se anticipan. Es también romper ese mito que hay de que si una joven o un joven quiere empezar a planificar es porque va a iniciar su vida sexual activa. Y realmente muchos están pensando simplemente en iniciar y acostumbrar su organismo o su cuerpo a estos métodos de planificación, sin que esto implique obviamente que van a iniciar su vida sexual. Y también romper el mito entre la sexualidad y el sexo, ¿sí? Porque nosotros llevamos estos aparatos, estos simuladores a las aulas de clase para hablar de sexualidad o de sexo con los jóvenes, pero cuando hablamos con los niños o con los chicos entre los 9, 10, 11 años, lo que hablamos con ellos es de otras cuestiones importantes también en la sexualidad, como es el autorrespeto, el autoestima, ¿sí? El empezarse a valorar el amor propio, y eso también va permitiendo que ellos se conozcan y decidan o den el paso en el momento en que ellos consideren que es el oportuno. Bien, vamos a empezar entonces a hacerlo un poco más didáctico y pedagógico. ¿Cuáles son los métodos existentes y vamos a irlos, digamos, a hacerlos un poco más didácticos? ¿Qué vamos a hacer ahora, bueno, pues entonces, William? Por aquí cargo en mi botiquín. ¿Qué lo hice? Se le perdió. Se me perdió. Mientras tanto, hablemos con... Mire, sí. El 50,5% de los niños en Colombia son de embarazos no deseados. Según la última encuesta nacional de demografía y salud realizada en el año 2015, pues esta encuesta que se realiza cada 5 años, la próxima sería ya el próximo año, que la mitad de los niños que crecen no fueron planeados en nuestro país, es decir, el 50,5%. ¿Esto qué significa a nivel social para una sociedad, a nivel social para Colombia, por ejemplo? Bueno, es importante yo creo que diferenciar entre no planificado y no deseado, ¿no? Normalmente nos va mal por el no planificado porque uno igual no lo tenía muy pensado, pero una vez que ya está embarazado pues es totalmente deseado y querido. Pero es cierto que Colombia, de hecho en Latinoamérica, es la única región del mundo que tiene más embarazos no planificados que planificados, ¿vale? De alguna forma, es cierto, África tiene más embarazo adolescente, pero dentro de la cultura es más normal, incluso es deseado. Entonces eso nos sorprende un poco. Y es cierto, la encuesta que se va a reanudar dentro de poco, el
nueva añada, de alguna forma está diciendo que hay más mujeres que están teniendo hijos no planificados que planificados. El impacto es grande porque muchas veces cuando son jóvenes hay más riesgo de muerte para el feto, para el niño, también para la madre, porque las condiciones a veces no son las ideales. Hay veces que se perpetúa el círculo de la pobreza. Sucede en lugares que son de un estrato socioeconómico más bajo y eso hace que la madre tenga menos posibilidades de estudiar y de mejorar de alguna forma su estatus. Esto son algunas de las consecuencias que pueden haber, tanto biológicas como psicosociales. Hablemos un poco más y profundicemos en las consecuencias psicológicas tanto de los padres a los cuales les llega un bebé que no ha sido planificado, que no ha sido esperado, y también a esos niños que van a crecer en un hogar en donde sus padres no lo esperaban y no lo querían así. Bueno, de alguna forma lo que estamos hablando es que si el chico o la chica tiene 15, 16 años, le va a generar de entrada mucha ansiedad, ¿vale? Yo creo que nadie está preparado para tener hijos, uno no hay un manual perfecto para eso. Pero digamos que con unas edades muy tempranas es mucho más complicado, ¿vale? ¿De dónde va a salir el sustento? Podemos contar con los abuelos, que aquí se vuelven algo clave, pero que muchas veces tampoco están para nada en la ecuación desde un inicio. Entonces digamos que lo que se trata es de tratar de tener los hijos cuando se tenga que tener. Y esto es cuando la persona esté preparada, cuando esté deseada, cuando tengamos una situación económica alrededor nuestra, pues que nos permita de alguna forma tener un hijo y que éste nazca bien, crezca bien, se alimente, pueda ir a un colegio bueno, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles de los métodos anticonceptivos existentes están contemplados en el POS, William? En el POS están, entonces, tenemos contemplados el uso del preservativo, el condón, tenemos el implante, el Yadel, las pastas anticonceptivas. Todo eso tiene que ser supervisado por el médico. No en todas las personas funciona de la misma forma, en algunas tiene algunas contraindicaciones, en otras no se ven esas contraindicaciones. Entonces siempre le recomendamos a los jóvenes que cuando vayan a iniciar a planificar, pues vayan al médico y que con ellos se asesoren y averigüen bien cuál es el método más pertinente para ellos. ¿Cómo elegir el mejor método? Eso me parece importantísimo. En asesoría con el médico. Sí. Sí, porque nuestras hormonas juegan un papel importante en la aceptación de estos métodos. En algunos casos a las chicas les va muy bien con el implante, no tienen ningún inconveniente, pero en otros las hormonas no juegan un papel importante y entonces empiezan a subir de peso o les brota la cara. No en todas pasa. Entonces por eso es importante que el médico sea la persona que las asesore y no el amigo o el conocido. ¿Ninguno de estos métodos cubre 100% la posibilidad de quedar en embarazo o sí? No, ninguno. Siempre hay un riesgo y por eso también hay que ser muy juiciosos. Por ejemplo, cuando hablamos de las pastas, entonces que es una cada día, tomársela juiciosamente, no combinarla con otros medicamentos. Creo que en este momento podemos hablar como de un 99.9% de efectividad con el condón, sí, que cumple las dos funciones, lo de evitar un embarazo y las ITS, pero generalmente, por ejemplo, con el condón hablamos del uso correcto y consistente, porque no es solo saberlo usar, sino hay que saberlo colocar, hay que retirarlo cuando hay que retirarlo, hay muchas variables frente al tema. Usted que es educador sobre este tema, ¿cuáles son las dudas con las que llegan los jóvenes precisamente a esa asesoría? Exactamente, ¿cuáles son esas mayores dudas que tienen los muchachos? No, generalmente las dudas son sobre eso, sobre qué tipo de método de planificación usar. Sí, están en la duda entre las pastas, la inyección mensual, la trimestral, el Yadel, el implante, e incluso la duda también está en que si eso no correctus hacerse la vasectomía o la ligadura, sí, porque aunque está contemplado como un derecho sexual y reproductivo, cuando se va al médico en algunas ocasiones el médico lo que hace es decir, como eres muy joven, por ejemplo, no tienes ningún hijo, entonces piénsalo bien o piénsalo antes, ¿sí? Entonces las dudas generalmente están sobre qué tipo de método usar, porque los chicos les preguntan a sus compañeros más grandes, por ejemplo, ¿cuál es el que tú usas? ¿Cómo lo usas? Y estos chicos también aprendieron a través del ensayo y error, y entonces puede ser que a ellos les haya funcionado bien, pero cuando uno lo va a hacer, entonces ya no es igual. Bien, William, pues a esta hora vamos a hacer contacto directo con nuestras redes sociales. Claudia Martínez, preguntas, opiniones. José, pues las mujeres muy atentas envíanos sus comentarios, pero también invito a los hombres para que envíen sus dudas acerca de este tema del día. Dice por Facebook Rosalena Roballo, lo primero que debemos hacer como padres es hablar abiertamente con nuestros hijos. Es mejor brindar acompañamiento y acudir al ginecólogo para prevenir embarazos no deseados. Y por aquí tengo varias preguntas para nuestros expertos, vamos a hacerlas una por una para que ellos nos puedan responder. Para William y para Pablo, dice:
Clara Campos, tuve un aborto, sufro de miomas y las píldoras le sirven a ella o no para quitar esos miomas. Yo creo que es una pregunta que no podemos responder desde aquí. Habrá que hacer una evaluación médica y ver cuáles son las posibilidades de esta persona en particular, pero debe ir al médico. No es una pregunta que podamos contestar desde acá. Lo que decía hace un momento es, no en todo funciona de la misma manera y las hormonas siempre juegan un papel importante ahí. Aquí en este caso sí es importante que vaya con el ginecólogo, haga todo el estudio y sea él el que pues direccione el tratamiento correspondiente. Perfecto, tenemos otra pregunta a través de nuestro Twitter. Dice, ¿cuánto tiempo después de haber tenido sexo sin protección se puede tomar la píldora del día después? La píldora del día después habla de una efectividad de 72 horas, es decir, una vez se tiene relación sexual sin protección, se recomienda tomar la píldora, la primera, 24 horas o 48 horas después la siguiente, y es como en ese lapso de tiempo. Sí, 72 horas es el tiempo máximo. Pero también es importante recordar que la píldora al día después no es un método de planificación, es algo que tiene que ser usado como una emergencia y no como que siempre que tenga sexo casual, después me la esté tomando porque llegará el momento en que no tendrá o no hará su efecto. ¿Y qué reportes de efectos secundarios hay de tomar tantas pastillas como estas? El embarazo. Okay. O sea, una de las consecuencias de tomarlo como método de planificación es que pierde su efectividad, el organismo no la asimila como tal y pues no cumple su efecto. Claudia, ¿qué otra José, pregunta? sí, Camila Avellaneda dice, utilizando el parche, ¿puedo bañarme o ducharme sin problema? Muy bien. Sí, el parche subdérmico sí, sin ningún tipo de problema. No hay ningún problema. Uno puede hacer vida normal, no le afectan absolutamente Pues nada. sería terrible no tener que poner un parche en el que no se pueda bañar, pues no sería ponerse algo ahí siempre, sí, claro. Claro. A esta hora entonces tenemos llamada a doña María Rueda desde Cundinamarca. Doña María, buenas tardes. Pregunta de opinión. Bien, se nos cayó esta comunicación. Vamos a comunicarnos a esta hora con la ginecóloga Amelia Rey. Doña Amelia, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias a usted por estar en contacto con nosotros. Bueno, hay varios mitos de los cuales quisiera preguntarle a usted sobre estos métodos de planificación para poderlos evacuar de manera muy rápida y sencilla. ¿Los métodos anticonceptivos le hacen daño al organismo de quienes lo consumen? Yo quiero hacer la claridad, yo no soy ginecóloga, yo trabajo en la Secretaría de Salud como directora de salud colectiva y pues he trabajado mucho el tema de prevención de paternidad y maternidad temprana, entonces pues puedo responder digamos las preguntas desde ese enfoque, pero pues yo no... Amelia, no, discúlpeme Amelia que hubo un problema también acá en producción, vamos a contactar con nuestra ginecóloga primero que todo y después de la pausa volvemos con usted porque usted tiene algo muy importante que contarnos por parte de la Secretaría de Salud, pero a esta hora Coralia Carrillo es la ginecóloga. Doña Coralia, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Qué pena ahí el problema con las redes y con las líneas telefónicas. ¿Cómo le ha ido? Bueno, muy bien, chévere. Gracias, ¿y ustedes qué tal? Bien, doña Coralia, quiero hacerle una serie de preguntas, algunos mitos que existen alrededor de los métodos anticonceptivos y que usted me conteste sí o no, y pues las que no sean tan cerradas, pues un poco breve. Dice, ¿los métodos anticonceptivos le hacen daño al organismo de quienes la consumen? Perdón, no te oigo bien, dame un segundo. Ok. ¿Los métodos anticonceptivos le hacen daño al organismo de quienes lo consumen? No. Ok. ¿Es verdad que tomar Coca-Cola con Alka-Seltzer antes de una relación sexual evita el embarazo? Falso totalmente. Perfecto. ¿El uso de condón produce hongos? ¿Produce hongo? Sí. ¿Produce qué? Hongos. No, falso. Ok. ¿Por qué algunas personas dicen que con el condón no se siente lo mismo al tener relaciones sexuales? Bueno, porque es un mito, pero la verdad que a aquellas personas que pues sienten eso, ya hay una nueva línea de preservativos que son ultra finos, que pueden mejorar la sensibilidad también. ¿El dispositivo intrauterino produce cáncer de cuello uterino? No, negativo. Perfecto. ¿Es cierto que el hombre tiene más deseo sexual que la mujer? En cierto, sí, eso es verdad porque viene muy relacionado a la testosterona. Las mujeres producimos testosterona en baja cantidad, pero el hombre en mayor cantidad. Lo importante es estar al mismo ritmo de la pareja. Ok. ¿La mujer mantiene su deseo sexual después de la ligadura de trompas? Sí. No se pone fría como dice la gente. Ok. ¿La vasectomía puede afectar el deseo sexual y la eyaculación en el hombre?
No, porque no se toca ningún nervio ni se toca nada hormonal, solamente un conducto por donde salen los espermatozoides. El hombre sigue teniendo su respuesta viril normal. Sí, hay un mito sobre esto, sobre todo hablando de la virilidad de los hombres, y dice que la vasectomía puede disminuir la capacidad y el apetito sexual de los hombres y la manera de responder a la hora de un acto sexual. ¿Eso es cierto? No, es falso, porque el apetito sexual depende de la testosterona que tenga la persona y del estímulo, por supuesto. Si no hay estímulo, puede ser que no responda. Pero la erección y eyaculación depende de una combinación de hormonas y de respuestas de los nervios que van el impulso nervioso que va del cerebro y se relaciona con los nervios que llegan al pene. Doctora, ¿la vasectomía es un procedimiento doloroso? No, más bien es súper rápido y la recuperación es bastante buena y se realiza bajo anestesia. ¿La vasectomía puede eliminar mi producción de testosterona? No, porque la producción de testosterona no está en el lugar donde se realiza la vasectomía. ¿Es cierto que si una mujer es frígida no puede tener hijos? No, falso, porque el deseo sexual o la respuesta sexual no viene relacionada a la ovulación. Uno puede ovular y no tener una relación sexual satisfactoria o haber logrado el orgasmo. Hay otro método que se utiliza mucho en nuestro país y está regado a nivel cultural y dice, ¿es verdad que si un hombre ha ingerido bebidas alcohólicas y tiene relaciones sexuales, la mujer no queda en embarazo? Falso, eso es mentira. Bien, ¿y qué es el vaginismo y cuenta como método anticonceptivo, doctora? ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué es el vaginismo y si esto cuenta como método anticonceptivo? ¿El tomar licor cuenta como método anticonceptivo? No, negativo, falso. No, el vaginismo. El vaginismo no, para nada. El vaginismo es una contracción voluntaria de los músculos de la vagina. Sí. Y eso no tiene nada que ver con el tema de si podemos lograr embarazo o no. O sea, no es un método anticonceptivo. Bueno, doctora, y por último quiero preguntarle qué tan cierto es que las mujeres ahora tienen más problemas de fertilidad asociados a los métodos anticonceptivos. Es decir, estamos viendo que las mujeres es más difícil quedar en embarazo. Dicen algunos ginecólogos, otros no afirman este tema, y es que los métodos anticonceptivos, sobre todo la parte química, está generando esta infertilidad en las mujeres. ¿Esto es cierto? Mira, no está demostrado científicamente porque más bien se ha retrasado la edad en que uno elige quedar embarazada. El uso de métodos anticonceptivos actualmente, sobre todo los orales y los inyectables, son de baja dosis. No era como hace muchos años donde la dosis era sumamente alta y se creó la leyenda de que había que limpiarse o depurarse la sangre. Ya esto está confirmado de que no es necesario, tanto así que cuando una persona falla una pastilla puede embarazarse. ¿Por qué? Porque se elimina del cuerpo en 24 horas. Mire, tiene que ver en algunos casos, por ejemplo, la relación que el médico pueda tener con el laboratorio o con su visitador médico, la elección de un método anticonceptivo. Esta es otra pregunta que nos hacen y nos hicieron nuestros televidentes antes de exponer este programa al aire. Bueno, algunos médicos pueden influenciarse, pero la verdad es que la toma de decisión definitiva no viene dada por eso. Afortunadamente existe una gran variedad en Colombia y podemos escoger de varios laboratorios. Incluso un mismo laboratorio tiene muchísimas moléculas. Entonces realmente es conseguir el método anticonceptivo perfecto para cada mujer. Bien, pues doctora Coralia Carrillo, muchas gracias por atendernos a esta hora en directo, muy amable. Y a esta hora nos vamos a contactar entonces con Amelia Reyes, ella es coordinadora de la plataforma digital sexlab.co. Doña Amelia, ahora sí, hablemos largo y tendido de lo que están haciendo ustedes, de qué se trata esta iniciativa. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por tenernos. La plataforma sexperto.co la lanzamos hace un poco más de 2 años en una alianza que hicimos con la Fundación Santa Fe de Bogotá, y lo que buscamos fue justamente tratar de dar la valiosa información que ustedes han dado hoy a través de su programa de manera virtual, anónima, de manera masiva, dirigida sobre todo a jóvenes, para que con una información de mejor calidad tomaran mejores decisiones, sobre todo en lo relacionado con su salud sexual y su salud reproductiva. Amelia, ¿cuáles son las dudas, digamos, más frecuentes de los jóvenes por los cuales escriben a la plataforma? Claro que sí, bueno, entonces a través de Sexperto, pues como bien lo decía, recibimos preguntas de manera totalmente anónima, no hay una sola pregunta pues que sintamos que no amerita responder.
Y curiosamente la pregunta más frecuente que tenemos realmente no tiene nada que ver con anticoncepción, ni infecciones, ni embarazo, sino nuestra pregunta más común es experto.co, es cuándo debería tener relaciones sexuales por primera vez. Y yo creo que esa pregunta pues habla mucho del periodo que están viviendo nuestros usuarios, que en su gran mayoría son jóvenes y adolescentes, y que tal vez tienen dudas que a veces van más allá de lo médico o lo clínico, pero que igual afecta pues esa toma de decisiones, porque sobre todo en el periodo de la juventud y la adolescencia se genera la noción de que es que todos mis amigos están haciendo cierta cosa, yo también debería, y existe pues mucho como esa presión de grupo y esas ganas de encajar socialmente. Entonces lo que queremos un poco es que nuestros jóvenes pues tomen decisiones propias, que tomen decisiones bien informadas, obviamente pues con el objetivo para nosotros de prevenir paternidades y maternidades tempranas. Bien, aparte de responder a preguntas, ¿existe de pronto algún seguimiento a cada caso? ¿O para ustedes sí, ha sido imposible? Porque a través de ese experto, pues experto es un esfuerzo de toda la alcaldía de Bogotá, y atendemos a jóvenes hasta los 28 años en citas de anticoncepción, y pues en nuestro sistema, digamos, de seguridad social brinda estas consultas totalmente gratuitas, y en esas consultas lo que queremos es que los jóvenes que vayan accedan a un método de anticoncepción y que pues idealmente vayan a la cita más informados a través de las preguntas que han podido hacer a través de experto.com. Bueno, por último, sí, Amelia, por último me gustaría indicarle a los jóvenes que nos están viendo hasta ahora o a sus padres qué tienen que hacer los interesados para recibir la asesoría. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es desde cualquier celular, tableta o computador, entrar a www.sexperto.co y ahí pueden encontrar ya un banco de casi 1000 preguntas que ya tienen una respuesta generada, y si no ven su pregunta ahí, no la pueden hacer, con mucho gusto se las hacemos. Si quieren recibir de pronto una asesoría un poco más personalizada, pueden llamar a la línea 106 desde Bogotá, y ahí también tenemos psicólogos expertos en todo lo que tiene que ver con bienestar juvenil. Y por supuesto pues pueden acceder los jóvenes directamente, pero también todos los adultos que tenemos jóvenes en nuestras vidas y que estamos interesados por su bienestar. Bueno, Amelia, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ahí está una alternativa para que los jóvenes puedan resolver sus dudas, y muchas veces es que les cuesta dificultad resolver dudas en público. Aquí hay una privacidad, prácticamente es un secreto, y les van a resolver expertos este tipo de dudas. Pero hablemos de cómo hacer más amigable ese trato con nuestros hijos para poder darle una buena educación sexual. ¿Qué podríamos hacer desde la parte psicológica? ¿Cuáles serían las técnicas o las tácticas para poder hablar con nuestros hijos de manera más tranquila? Bueno, yo creo que hay que atender un poco lo que ha hecho William antes, y es hablar de sexo con nuestros hijos no va a hacer que tengan más ganas, ¿vale? Tanto los chicos como las chicas les va a despertar el deseo sexual después de la pubertad, va a empezar con las hormonas, y es algo natural. De hecho, ya sabemos que es que en promedio están empezando a los 14, 15 años. En promedio. Quiere decir que de 13 y 12 años también se están iniciando ya. Entonces, de alguna forma, hay que empezar a hablarles antes de que lleguen estos momentos. ¿A qué edad hay que empezar a hablar de sexualidad a los hijos? A partir de los 3 años. ¿Vale? Como decía, es una sexualidad integral, de autocuidado, de quién puede ver qué zonas, quién puede tocar qué zonas. Y conforme ya van creciendo, este tipo de mensajes tienen que ir creciendo, ¿vale? Pero uno tiene que hablarle sin tapujos. Entonces, la cosita no. Si se llama pene, podemos decirlo, que no pasa absolutamente nada. Y seamos claros también con los problemas y los errores que hay. A veces tenemos muy mitificado desde todos los lugares, los medios, desde la sociedad, la sexualidad. Y la sexualidad a veces es muy complicada. El hecho de ponerse por primera vez el condón puede ser también muy difícil. Uno no sabe, tiene que comprar primero para ir practicando, y eso es algo normal. Y claro, nadie sabe de inicio, no hay muchos tutoriales en YouTube que sean buenos. Entonces hay que colocarlo, hay que mirar la fecha de caducidad, ver que no esté roto, deslizarlo con cuidado, dejar taparle la puntita y que no quede ningún tipo de aire, y también retirarlo y comprobar que no ha habido ningún problema. Como ¿Y hemos eso dicho, se puede hacer en casa, el papá enseñándole a su hijo? El papá, la mamá lo puede hacer, no pasa absolutamente nada. Son dos cuestiones que se pueden hacer sin problema. Hay que comprobar que el condón no se haya roto durante la relación sexual, que puede pasar. El éxito del condón ronda entre el 98 y el 99%, pero cuando hay distintos problemas y errores puede llegar hasta un 80% de eficacia, es decir, perdemos mucho. Por ejemplo, si utilizamos lubricantes tipo de aceite, de grasa, que van a hacer que tenga más posibilidad de romperse. Hay veces que son micro roturas. Entonces, uno simplemente haciéndole un pequeño nudo y dejando aire puede ver si hay algún tipo de fuga. Y entonces ya iríamos a un método de emergencia, que como bien ha dicho mi compañero, no es ningún tipo de anticonceptivo, sino hay que utilizarlo una vez en la vida
si las cosas van mal, Bueno, pero pues no como, más. como lo estamos escuchando, como pueden ver, poner un condón puede parecer sencillo y fácil, pero tiene su técnica y ahorita después de comerciales, pues vamos a ver exactamente la manera adecuada de poner el condón. Por ahora este es el dato, hacemos una pausa. Los departamentos con mayor porcentaje de embarazo adolescente son en nuestro país: Amazonas 35.4%, Putumayo con un 32%, Bichada tiene un 31.3%, La Guajira 25.8% y Chocó 29.4%. Pausa y ya regresamos. Canal Capital sigue a la vanguardia de los principales avances tecnológicos y se convierte en el primer canal de televisión en Colombia que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de recibir directamente en su WhatsApp las noticias más importantes de la actualidad local y nacional sin ningún costo. Ingrese a conexióncapital.co/WhatsApp. Siga las instrucciones y conéctese con las principales noticias de Bogotá y el país directamente en su WhatsApp. Este fin de semana, los motores rugen en Canal Capital. Porque llega la segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo CNA Javelin Motor. Conéctate con este gran evento este domingo 7 de abril, a partir de la 1 de la tarde, a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. El sistema informativo de Canal Capital no se detiene. Por eso lo invitamos a que termine su semana bien informado con Capital Noticias. Conéctese con toda la actualidad deportiva. Y las noticias de la ciudad y el país todos los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. Conéctate con Bogotá en Capital Noticias, edición fin de semana. Los motores están prendidos para una tarde de velocidad, porque llega la quinta válida del campeonato Rotax Mac Challenge Colombia. Este domingo 14 de abril, a partir de la 1 de la tarde. Conéctate con este gran evento a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. 5:38 minutos de la tarde y a esta hora en directo continuamos hablando sobre métodos anticonceptivos. Ustedes pueden participar con nosotros con sus preguntas o comentarios. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación. Tenemos a 2 asesores en este tema. Y en redes estamos con la etiqueta En Directo Capital, precisamente a esta hora. Claudia Martínez, ¿qué hay por ahí en las redes? Claro que sí, José. Tenemos un comentario de Angélica Padilla por Facebook. Dice: ojalá en el programa hagan énfasis en que vayan siempre al médico a escoger el mejor método y no vayan con la pareja tanto hombres como mujeres, porque así como disfrutan los dos, se deben cuidar los dos. Y tengo varias preguntas para que nuestros expertos nos puedan responder. Y dice la primera: ¿es cierto que bañarse u orinar luego de tener relaciones evita el embarazo? Hay gente que salta y todo. Sí, Eso no existe. Sí. No son efectivos. Listo, otra. Me dijeron que si yo olvido tomar la pastilla de anticoncepción un día y al otro día me tomo 2, no pasa nada. ¿Eso es verdad? Hay riesgo. Sí. Lo que pasa es que no se puede tomar, si olvidó la pastilla hoy, mañana se toma la pastilla de mañana, no las dos. Y hay que evitar conductas de riesgo. Listo, y hay otra. ¿El uso sostenido de un anticonceptivo hormonal puede afectar el deseo sexual? No, falso. Perfecto, José, ahí están las preguntas. Gracias. Y estaremos siguiendo, por supuesto, a nuestros televidentes en las redes sociales. Bueno, ¿por qué si los jóvenes, y ya lo vimos, saben de tantos métodos anticonceptivos, se siguen presentando embarazos no deseados? Porque finalmente existen las conductas sexuales de riesgo. Planificar dentro del propio verbo ya está escrito, requiere un plan detrás, una serie de acciones que pueden llevar a mucho tiempo.
Ir al médico, estar tomando la pastilla, comprar condones, una acción. Y hay veces que el sexo no aparece de forma anunciada. Oye, dentro de 1 mes y 20 días vas a tener sexo. Ah, bueno, perfecto. Entonces las cosas tienen que estar preparadas. Un joven que todavía no ha tenido relaciones sexuales nunca va a saber cuándo es la primera vez. Lo puede más o menos contemplar o puede saber que está cerca, pero tiene que estar preparado de antemano. Y es lo mismo que está pasando. Y a veces pasa simplemente que lo vamos dejando. Es decir, bueno, yo ¿para qué voy a utilizar condón? Eso no pasa nada, yo estoy sano, tú estás sana. Finalmente, enfermedades como el SIDA o infecciones como el VIH no se pueden saber por la cara de la persona, no se pueden reconocer por el estado físico. La única forma de saber si alguien tiene el virus del VIH es haciéndose la prueba, una prueba con un análisis de sangre. Entonces, es muy difícil decir yo estoy sano. Bueno, hay veces que puedes estar infectado sin saberlo. Sí, William. También en ese sentido es que el exceso de información también ayuda a desinformar. Entonces, los jóvenes creen que tienen todas las respuestas o toda la información porque entran a internet y porque googlean algún concepto, pero hay que ir a las fuentes de información verídicas. Y también a través de Cruz Roja Colombiana en este programa de salud sexual y reproductiva, eso es lo que hacemos con los chicos, es decirles, ok, hay información, pero tenemos que estar seguros de cuál es la fuente de la que sale esa información, porque no todo es verídico y a veces lo que hace es crear más mitos. O simplemente dejan todo a la suerte. Bueno, o dejan todo así. Voy a intentarlo sin preservativo o sin ningún método y seguramente ojalá que no pase, pero pasa. O también es empezar a fortalecer la educación de pares, porque los jóvenes les preguntan a otros jóvenes. Y resulta que hay jóvenes que por no quedar mal o por darse un poco más de importancia, dan una información que no es la correcta. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos una metodología que se llama Juntos y Podemos, que es exactamente eso, educar a jóvenes para que trabajen con jóvenes en un lenguaje muy de ellos también y que permita que la información sea mayor, sea fluida y que también se rompan estas barreras generacionales, porque no hay la misma confianza del chico que le pregunta al profesor y están todos sus compañeros ahí, que el chico que le pregunta a su amigo, que de una u otra forma es mayor o ha tenido alguna experiencia, pero que puede que no tenga la información y que dé un mito. Entonces es cómo educamos también a los jóvenes para que hablen con otros jóvenes del tema. A esta hora tenemos de nuevo ya contacto con doña María Rueda, que se le había colgado la llamada. Doña María, buenas tardes desde Cundinamarca, ¿cómo está? Bien, gracias, muy buenas tardes. La escuchamos. Gracias, muy amable. Pues yo tengo algo por decir. Pienso que lo que más vale aquí es la educación familiar y los valores que se dan. Me disculpan y espero no ofender a nadie, pero aquí falta un poco del amor propio y de la identidad personal. Si tenemos identidad personal en nuestros padres, con nuestras familias, no vamos a tener por qué pedir asesoría afuera. Nuestros padres nos pueden dar la asesoría, nos pueden dar esa confianza, pero cuando ellos también carecen de eso, entonces ¿a quién acudimos? Ahora, muy bueno que esté el de la Cruz Roja, perfecto, pero hay algo que falta, perdónenme, pero falta la autonomía, falta un gobierno, falta una dirección de amor propio, de identidad, de conocimiento, porque no es solo tener relaciones por tenerlas, es tener relaciones ¿para qué? Para un propósito. Aparte de eso, que en ese exploramiento y en esos deseos, y como usted dice, las hormonas, nosotros también decidimos. Bien, doña María, muchísimas gracias por su aporte. Doña María nos hace énfasis en algo también muy importante y es la construcción de valores, la construcción de una identidad, y eso lo sabe muy bien usted, Pablo. Sí, es cierto. De hecho, es un tema muy importante. Lo que pasa es que también es cierto que no siempre los padres saben, no siempre los padres tienen las respuestas. Ni siquiera nosotros tenemos todas las respuestas. Aquí muchas veces nos escuchan decir, bueno, no lo sabemos. Pero educarse en lo que uno quiere y saber hacia dónde va es muy importante. Pero hoy en día, por ejemplo, en nuestro estudio hemos visto que los hombres que han iniciado con 14 años ya tienen en promedio 2 parejas y media en su vida. Es decir, el número de parejas elevado hoy en día los adolescentes es una realidad que tenemos ahí. Ojalá fuera más por amor propio, ojalá cada uno pudiera tener las decisiones que quiera tener, pero es que a veces el sexo es irracional y sobre todo cuando lo empezamos a mezclar con alcohol. Tenemos un cóctel, sexo, jóvenes, alcohol, y eso hace que haya muchas posibilidades de que se haga a lo maldita sea, digámoslo así. Entonces, no solo es amor propio, es información verídica, fiable, veraz. Ojalá tuviéramos el modelo católico que decía que hasta el matrimonio no se puede tener sexo. Nos vendría perfecto, porque cumpliría... Y hay padres que crían hacia sus hijos pretendiendo que eso va a pasar, pero es que en algún momento, precisamente porque existen los amigos, pues no, yo no me puedo quedar acá pensando en este tema, sabiendo que están estos
tantos amigos diciendo que todos han hecho algo, pues lo importante es también preparar a nuestros hijos para ese momento. Obviamente, prepararlo en valores, que sepan qué hacer en determinados casos, que sepan decir no, pero también que sepan que en algún momento, si tienen que tomar una decisión, la tomen bien. Sí, ahí es donde nosotros hablamos y hay que diferenciar que cuando hablamos de sexualidad, no solo hacemos énfasis a las relaciones sexuales coitales. Cuando hablamos de sexualidad, y por eso decíamos, nosotros a través del programa, cuando vamos a las aulas, hablamos con estos chicos de 8, 9, 10 años, y lo que hacemos es que hablemos de los autoesquemas, el autorrespeto, el amor propio, la autoestima, ¿sí? Que nos permita también identificarnos y conocernos, y que eso también nos dé unas herramientas para que cuando llegue el momento, ya sea que estemos en la euforia o no llegue el momento, tomemos la decisión por nuestra propia decisión y no por la presión de los colectivos. William, entonces, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que traemos para mostrarle a nuestros televidentes cuál es, digamos, la manera adecuada de utilizarlos? Ya lo había hablado mi compañero, hablábamos de entonces el método de barrera, que es el condón, que es verificar obviamente que tenga una fecha de vencimiento, que tenga una cámara de aire, o sea que no esté seco acá para que el líquido que esté adentro pues conserve el látex, ¿cierto? Identificar que los condones, por ejemplo, tienen unas ranuritas a los lados y es por ahí donde hago la presión para abrirlo, no puedo usar las uñas, tijeras o la muela porque puedo romperlo o hacerle una micro ruptura y eso también pues va a que pierda su efecto. Entonces, claro, obviamente buscamos, lo rompemos. Perdóneme con eso que usted está diciendo ahí y es clave, porque decimos, bueno, estar preparados, lo hablamos ahora. Estar preparados es comprar un condón previamente y tenerlo en dónde. ¿En dónde se puede tener un condón que no se dañe, que no se deteriore? Generalmente los jóvenes lo ponen en su billetera, lo ponen en un bolsillo, pero ahí ¿qué puede ocurrir? Pues es que cuando se guarda en la billetera lo que se hace es que se aplasta o se aplana ahí y entonces, por ejemplo, se empiezan a romper el protector del condón. Entonces lo recomendable es tenerlo, por ejemplo, en la maleta o en un saco, ¿sí? Eso sería. Perfecto, entonces después, listo, lo rompemos. ¿Qué hacemos? Lo rompemos, entonces lo vamos a sacar de su empaque, ¿cierto? Este tiene un derecho, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Cuál es el derecho? Que justamente cuando lo vayamos a deslizar, él se esté deslizando hacia abajo, ¿cierto? Y que sea por fuera. Exacto, sea de facilidad. Es muy pequeño, pero... Quitemos, por favor, vamos a quitar dummy de ahí. Y entonces lo ponemos aquí, lo vamos a coger de la punta, tenemos que dejar un espacio ahí en la puntica y sin usarlas, es que estos son más pequeños. Y lo vamos a deslizar hasta la base. Nunca. Sí, no es exacto, no es fácil. Hasta la base. ¿Listo? Siempre vamos a dejar este espacio para que cuando el momento de la eyaculación pues tenga el espacio para el esperma. ¿Ese espacio debe tener aire o no? No, sin aire. Tiene que estar sin aire porque si en el momento de la fricción lo que va a hacer es que se va a romper. Uno de los mitos que existe, por ejemplo, es que para mayor protección usar 2 preservativos, 2 condones. Y es totalmente falso porque es que el látex con el látex, o esa fricción, lo que hace es que los poros del látex pues se abren. Bueno, entonces, muchísimas gracias, de verdad, se nos ha acabado el tiempo. Quisiéramos tener mucho más tiempo para poder ofrecerles más cuestiones didácticas y pedagógicas a ustedes en casa. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Cuéntenos muy brevemente, a manera de tips, cuáles pueden ser esos métodos anticonceptivos o desmitificar un poco algunos mitos que existen alrededor de este tema. Pablo y por último, William, muy rápido. Bueno, yo creo que yo voy a tirarme por el condón como un método de planificación que evita tanto infecciones de transmisión sexual, que hemos hablado muy poco, como de embarazos no planificados. Creo que es el método de elección para los jóvenes, sobre todo que van a tener múltiples parejas sexuales. Es fácil de planificar, simplemente vamos al Farmatodo, a cualquier farmacia, lo compramos, lo guardamos en un sitio que no tenga mucho calor. Bueno, cualquier farmacia, sí, me salió ahí un poco de publicidad, no me van a pagar, pero bueno, ahí está. Después venga que firme aquí de una vez, porque no, después renuncio a un problema. ¿Y usted, William? Que el condón lo puede comprar el chico o la chica. O sea, puede ir a la droguería cualquiera, comprarlo, tenerlo ahí, y que tenerlo ahí no quiere decir que lo vaya a usar de inmediato, pero está prevenido. Una actitud de prevención. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por compartir la experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. Y a ustedes gracias por estar siempre conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme, ya saben, en Twitter o Instagram, @josefdopatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.